todo el mundo y hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es en cuanto al bautismo. En 1 Corintios 11, que hoy vamos a estudiar, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 24 y 25, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Noten, haced esto en memoria de... Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Otra vez, esto no está abierto a discusión, es un mandamiento del Señor. La cena del Señor es un mandamiento, es una experiencia elemental de cada, no puede faltar y no se debe de ignorar. Como introducción a nuestro tema, entonces, vamos a darle lectura al versículo 7 al 22 de este versículo 11, donde Pablo comienza a instruirnos acerca de la cena del Señor. Dice así: pero al daros estas instrucciones no os alarmo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario entre vosotros que a fin de que se manifieste entre nosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno, otro se embriaga, cada uno toma su propia cena. No tenéis razón para tomar y menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabaré. En esta porción el apóstol está corrigiendo a los corintios en cuanto a su práctica de la cena del Señor. En pocas palabras, ellos habían pervertido el significado de esta preciosa ordenanza del Señor Jesús, como ustedes notaron, y como vamos a ver, estaban recibiendo la disciplina de Dios en su vida como resultado. Antes de entrar en la exposición del pasaje, leamos algo del trasfondo de esta práctica cristiana. Ustedes recordarán que la noche antes de que el Señor fuera crucificado, se reunió con sus 12 discípulos en el aposento alto a comer con ellos la cena de Pascua. La comida de Pascua era la conmemoración del elemento más importante en la historia de la nación judía, cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Por 400 años, recuerdan, los israelitas habían sido esclavos de los egipcios. Dios los rescata por medio de Moisés y luego les trae a la tierra prometida que él había prometido a Abraham como el medio libertador para liberar a su pueblo. La liberación del pueblo comenzó, ustedes recuerdan, allá en Éxodo, por medio de varios planes diseñados por Dios para causar que el faraón les diera salida, para causar que el faraón permitiera al pueblo salir de Egipto. Las últimas de esta plaga fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto, lo que causó que el faraón finalmente dijera pocas palabras: Moisés, toma tu pueblo y váyanse. Fue lo que sucedió. Y Dios llevó a cabo esa plaga, matando a todo primogénito de las naciones, excepto a los primogénitos judíos que fueron protegidos por la sangre del cordero que había sido sacrificado, y sobre el dintel de su casa, en el poste de su puerta, habían teñido con la sangre del cordero. Eso lo decía el verso capítulo 12 en Éxodo 12. Se establece la práctica de la cena de Pascua, cuando dice el Señor: el Cordero de Dios será macho sin defenso, comenzando con el versículo 5, lo apartaréis entre las ovejas, entre las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea y la congregación de Israel lo matará al anochecer,
y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes, en los dintel de las casas donde lo comen, y comerán la carne esa misma noche, asada a fuego y con hierbas amargas. Pasando el versículo 11, de esta manera los comeréis, ceñidos nuestros lomos, las sandalias, nuestros pies, nuestros calzados, nuestras manos, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, la Pascua del Señor. Porque esa noche, dice Jehová, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra Egipto, yo el Señor. Las casas donde estéis se pintará con la sangre, ninguna plaga vendrá sobre nosotros para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. En el versículo 14, este día os será memorable y celebraréis con fiesta del Señor, lo celebraréis por todas las generaciones como ordenanza perpetua. Esta celebración de la cena de Pascua era el recordatorio de todo judío que la nación había sido liberada por ellos y Dios les había protegido. Cada vez que un israelita o un judío recordaba a Dios como libertador y salvador, el punto de recordatorio era justamente ese momento cuando Dios lo libró de la tierra de Egipto, y la Pascua judía era justamente la celebración. Esa noche con sus discípulos es lo que está haciendo con Jesús con sus discípulos. Están celebrando la Pascua, están recordando lo que pasó en Israel. Toma la cena pascual, porque están recordando lo que pasó con los egipcios. En la Escritura, en cuanto al significado de la cena del Señor, porque Jesús transforma ese recordatorio de liberación de Egipto a un recordatorio de su propia muerte y sacrificio por el pecado del hombre. Esta es la cena de comunión. Ahora se transforma no en la cena de Pascua, sino en la cena del Señor. Ustedes recuerdan, el pan siguiendo el patrón del Antiguo Testamento, así como se practicaba, toma el pan sin levadura, toman vino. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, tomad y bebed, y desde ahora en adelante lo haréis en memoria mía. Esta es la primera parte de este mensaje.